Vamos a hablar mi compañero Giovanni y yo sobre la importancia sobre los compuestos orgánicos en la vida cotidiana y la escasez del petróleo. Primero vamos a hablar sobre la importancia de los compuestos orgánicos. Todo el mundo que nos rodea es una combinación de distintos elementos químicos que dan lugar a la formación de los denominados compuestos químicos, que poseen distintas propiedades físicas y químicas. Es percibido a través de nuestros 5 sentidos: textura, viscosidad, dureza. Los compuestos orgánicos, entre su estructura química, distintas combinaciones de moléculas de hidrógeno y o carbono, desarrollándose entonces sustancias de moléculas orgánicas. Tales es la combinación de hidrocarburos. Lo cierto es que también se consideran como tales a aquellas combinaciones con otros elementos, como en el caso del azufre, boro, nitrógeno y halógenos, además de uno de los más abundantes en la naturaleza, como son los hidratos de carbono, compuestos que son conocidos por ser elaborados por las especies vegetales mediante un proceso conocido como fotosíntesis, y son la base de la alimentación de estos seres vivos y de los que se alimentan de ellos, recibiendo el nombre de glúcidos o azúcares. Los compuestos orgánicos son muy importantes en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta de ello debido a la importancia de los compuestos que contienen carbono. Los compuestos orgánicos son los compuestos principales de los seres vivos y la vida como lo conocemos no puede existir sin ellos. Por ejemplo, los alimentos. El alimento que ingerimos está constituido por compuestos orgánicos. Los combustibles que utilizamos para mover los automóviles y calentar las casas son principalmente compuestos orgánicos. Una gran proporción de nuestras posesiones son total o parcialmente compuestos orgánicos. Por ejemplo, los plásticos, que corresponden a un diverso grupo de compuestos orgánicos, forman parte de la mayoría de los artículos que compramos. Los compuestos orgánicos son los componentes principales de los seres vivos y de la vida como los conocemos. No puede existir sin ellos. Los humanos dependemos de los compuestos orgánicos para muchas de las cosas que hacemos. El alimento que ingerimos está constituido por compuestos orgánicos. Los combustibles que utilizamos para mover los automóviles y calentar las casas son principalmente compuestos orgánicos. Por ejemplo, los plásticos, que corresponden a un diverso grupo de compuestos orgánicos, forman parte de la mayoría de los artículos que compramos. Muchas de las sustancias orgánicas son inflamables. La mayor parte de las sustancias orgánicas tienden a ser menos solubles en agua y más solubles en solventes no polares de la mayoría de compuestos orgánicos. La crisis del petróleo en México. De esto, el precio del gas en México, como en el resto de América del Norte, ha seguido siendo el más elevado del mundo. Al final del año 2006, las reservas totales probadas del petróleo en el mundo ascendieron a 1.208.2 miles de millones de barriles de petróleo. De esos, México cuenta con 12.9 miles de millones de barriles. 1.1% de la existencia mundial son las terceras reservas en Norteamérica. Ya voy, se corta. En 1910 se descubrió el potrero del Llano 4, que alcanzó a producir 110,000 barriles diarios. En 1912 el gobierno del presidente Francisco I. Madero expidió el 3 de junio un decreto para establecer un impuesto especial del timbre sobre la producción petrolera y ordenó que se facturara un registro de las compañías que ordenaban el país. En 1915, Venustiano Carranza, primer jefe del Ejecutivo, creó la Comisión Técnica del Petróleo. Durante la Primera Guerra Mundial, México fue un abastecedor crucial de petróleo para Estados Unidos. En 1917, la nueva Constitución Política reivindicó la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Al contrario de lo establecido por la legislación liberal aplicada durante el primer régimen de Porfirio Díaz, en 1918 el gobierno de Carranza estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros y los contratos para ejercer cierto control sobre la industria, lo que provocó la resistencia y protesta de las empresas extranjeras. Se estableció también la obligación de registrarse ante la Secretaría de Fomento. En 1920 existen en México 80 compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital era 91.5% anglo-estadounidense. La segunda década del siglo fue de la gran actividad petrolera. La producción del crudo llegó a poco más de 193 millones de barriles, lo cual sitúa aparte de nuestros vecinos para efectuar mayores esfuerzos con la exploración e incorporación de nuestras reservas. El petróleo en México. El petróleo ha sido determinado en México para su economía, finanzas públicas, industria, desarrollo tecnológico,
balanza comercial y sus relaciones con el exterior, en particular con los Estados Unidos. Pero aún más ha sido un elemento determinante para la consideración de México como Estado nacional y como un país con una economía emergente con un nivel de desarrollo medio. Para los ideólogos y analistas políticos es y ha sido un tema de discusión fundamental el hecho de si el petróleo ha sido o no un elemento benéfico para el desarrollo del país. Pero en cualquier forma, lo que es claro es que el petróleo ha sido determinante en la vida de México desde la primera década del siglo XX. En 1901 se inició en forma organizada la exploración petrolera en México. El ingeniero mexicano Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero llamado El Pez en el campo de El Ébano en San Luis Potosí. En este año, el presidente Porfirio Díaz expide la Ley del Petróleo para impulsar la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a los inversionistas extranjeros. A México como el segundo productor mundial gracias al descubrimiento de yacimientos terrestres como Faja de Oro al norte de Veracruz que se extendía a Tamaulipas. Uno de los pozos más importantes en la historia petrolera mundial fue el Cerro Azul número 4, ubicado en terrenos propiedad de la Huasteca Petroleum Company, que ha sido uno de los mantos petroleros más productivos a nivel mundial para obtener una producción al 31 de diciembre de 1921 de poco más de 57 millones de barriles ante la turbulencia política prevaleciente en México. Las empresas petroleras internacionales iniciaron trabajos exploratorios en Venezuela, gobernada en esa época por el dictador Juan Vicente Gómez.